Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta noche, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque podemos venir con libertad, Señor. Gracias porque tenemos acceso al lugar santísimo, Señor, como decía el canto, como dice tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a valorar, Señor, el estar ahí en tu presencia, Señor, a anhelar tu presencia, a amar tu presencia, Señor, y te pedimos que nos hables, Señor, que nos hables. Padre, no somos dignos siquiera de pronunciar estas palabras tuyas, Señor. Así es que, Señor, te pedimos que nos ayudes a entenderlas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a atesorarlas, Señor, en nuestro corazón. Te pedimos que nos hables, Señor, y que nos ayudes, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que recibamos tu palabra. Y yo te pido que me des la gracia, Señor, para hablar lo que proviene de ti, Señor. Padre, es tu iglesia, Señor, somos tu iglesia, es tu palabra, Señor, y la gloria es siempre para ti y solo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, dame la gracia, ayúdame a predicar, a hablar en el Espíritu Santo, Señor. Gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, en nombre de Jesús, amén. Bien, pues estamos ya en el Sermón del Monte. Sí, vimos entonces la introducción al Sermón del Monte, a las bienaventuranzas. Realmente decíamos la vez pasada, es el mejor sermón que se ha predicado jamás, ¿sí? Y el mejor predicador que ha existido y que existirá es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, de verdad, yo quisiera que visualicemos esta noche al Señor, a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Hablando esas palabras ahí en ese monte, ¿sí? Y veíamos ahí la vez pasada, ahí en el capítulo 5, versículo 1, dice ahí, dice, viendo la multitud, ¿no? El Señor, vemos que Él ve la multitud con ojos de misericordia, ¿verdad? De compasión, dice la Escritura, porque eran como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Y luego dice ahí, subió al monte, ¿sí? En elevado, y veíamos que la ley anteriormente fue dada también en un monte, ¿sí? Y ahora el Señor desde este monte, y la ley, ¿qué hace la ley? La ley imparte, ¿sí? Y ahora el Señor, ahora aquí en el Nuevo Testamento, Él está impartiendo bendición desde este monte, ¿sí? Y lo dice, y sentándose, normalmente el Señor lo hacía, Él predicaba normalmente parado. Casi todos los maestros en ese tiempo enseñaban sentados porque era una señal de estatus, ¿sí? Sin embargo, el Señor casi siempre lo hacía parado, demostrando Él su humildad y también su pasión por hablarnos, por enseñarnos y por rogarnos que viniéramos a Él, ¿sí? Pero esta vez dice ahí, sentándose, Él se sentó, ¿sí? Mostrando entonces la seriedad, ¿sí? Con que Él estaba diciendo estas palabras, la solemnidad, ¿sí? Se sentó como un rey, como un juez, ¿sí? Impartiendo las bendiciones del reino. Y lo dice ahí, vinieron a Él sus discípulos. Tenemos que recordar que Él acababa de escoger, ¿sí? A sus discípulos. Dice ahí en Lucas que Él acababa de escoger, en el Evangelio de Lucas, que Él acababa de escoger a sus 12 discípulos, y luego Él subió a un monte y estuvo orando toda la noche, dice, toda la noche, y la mañana siguiente descendió y estaba la multitud, y Él dice que ahí que llamó a sus discípulos y vinieron a Él sus discípulos y Él les empezó a enseñar. Así es que la enseñanza va dirigida a sus discípulos, pero también es para todos,
¿sí? Para toda la multitud y para nosotros también. Y luego dice en el 2, y abriendo su boca les enseñaba. O sea, ya de ahí, al decir ya abriendo su boca, híjole, con eso tenemos, nos dice un montón, ¿sí? Porque Él es el Verbo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios. Y Él abrió su boca y dice, les enseñaba. O sea, cuánta riqueza hay nada más en esas palabras. Cuánto nos hablan esas pocas palabras. Y dice, les enseñaba diciendo, y vamos a ver el siguiente versículo. Pero mientras avanzamos, hermanos, es importante considerar algo que mencionábamos en la enseñanza pasada. Y es que el propósito del Sermón del Monte, hermanos, no es decirnos cómo vamos a ser salvos, ¿sí? Sino que su propósito es decirnos quiénes son los salvos. Ajá. Porque el estándar moral que el Sermón del Monte marca es realmente inalcanzable, ¿sí? Para el no creyente es imposible de alcanzar, y aún para el creyente es un estándar muy alto, ¿sí? Pero la diferencia es que para el creyente esto que el Señor menciona es algo deseable, ¿sí? Es algo perseguible. El creyente vive la vida persiguiéndolo, luchando para alcanzar, ¿sí? Luchando para alcanzarlo por el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? Como dijo Pablo, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. No que sea yo perfecto ya, ¿no? Dice Pablo, sino que prosigo a la meta, ¿sí? Entonces, como santificándonos, buscándolo, ¿sí? Buscando ese estándar que el Señor marca. No como para ganar la salvación, ¿sí? Sino por amor a la verdad, a la piedad, por amor a Cristo, por amor a su palabra, ¿sí? Por temor al mandamiento y a la santidad de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un verdadero creyente? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que el Señor dice de los que son salvos? Entonces, la primera característica de un verdadero creyente es, Mateo 5:3, la pobreza en espíritu. Así es. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre su boca y empieza a predicar, y Él empieza con esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Esta es entonces la primera característica, hermanos, del verdadero creyente. Sin esta característica, las demás bienaventuranzas, las demás características no podrían ser, ¿sí? Las demás bienaventuranzas no podrían ser sin ser pobres en espíritu. Entonces, ese es el primer escalón de la escalera. Si recuerdan que hablamos la vez pasada que es como una escalera, ¿sí? Que cada una de las bienaventuranzas desciende, ¿sí? en humillación, pero también asciende en exaltación, ¿sí? Y este es el primer escalón de la escalera. Y por ser el primero, es el que está más cerca del suelo, ¿sí? Por eso el Señor empieza su primer gran discurso de esta manera, ¿sí? Y si el Señor hubiera empezado con alguna otra bienaventuranza, ¿sí? Por ejemplo, con bienaventurados los limpios de corazón, pues tal vez esto hubiera sido causa de desaliento, hermanos, ¿sí? Pocas personas hubieran encontrado consuelo en eso. ¿Por qué? Porque, como veíamos, es algo imposible de alcanzar, ¿sí? Por esfuerzo propio. El ser limpios de corazón, por ejemplo, es algo imposible de alcanzar por esfuerzo propio. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón humano es perverso. Entonces, es por esfuerzo propio no se puede. Ajá. Sin embargo, el discurso comienza con humillación, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu.
De modo que nosotros podemos tener un gran consuelo de ello, hermanos. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y así, pues estimulados por este primer paso en la gracia, hermanos, nosotros pues somos llevados a seguir el camino, como le llamaban los primeros creyentes. Entonces, es relevante que el Señor empiece su discurso así. Tan relevante es ser pobre en espíritu que dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es relevante porque es una característica fundamental del verdadero cristiano, del verdadero creyente, ¿sí? Del ciudadano del reino de los cielos. Todas las demás características, todas las demás bienaventuranzas derivan de ser pobre en espíritu. ¿Ah? Porque nadie puede llorar delante de Dios a menos que sea pobre en espíritu, ¿correcto? Ni tampoco puede ser manso hacia otros si no se considera a sí mismo menor que los demás, ¿verdad? Ni se puede tener hambre y sed de justicia si se tiene una alta opinión de sí mismo, de su propia grandeza. No, ni tampoco se puede ser misericordioso. No puede ser uno misericordioso si no estamos conscientes de nuestra propia necesidad espiritual. ¿Sí? Entonces todas las bienaventuranzas, hermanos, están ligadas. ¿Sí? Así es que vamos a verlas una por una con calma. Pero entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Sí? Bueno, para entender lo que nuestro Señor quiso decir con ser pobre en espíritu, primero debemos entender esto, hermanos. Que antes de que Cristo viniera a este mundo, antes de que hiciera su obra, ¿sí? y nos hablara sus palabras, se nos fue dada la ley. ¿Sí? Es lo primero que Dios nos dio antes de que viniera el Mesías, la ley. ¿Ah? Y lo único que puede hacer la ley, que es perfecta, ¿sí? Es buena, es justa y es recta. ¿Por qué? Porque procede de Dios, porque viene de Dios. Pero lo único que puede hacer la ley por nosotros, que somos imperfectos, que somos pecadores, lo único que puede hacer es hacernos ver nuestra miseria. Sí, es hacernos ver cuán pecadores somos, cuán indignos somos delante de un Dios tan santo. Ajá. Entonces, lo que el Señor nos hace ver al iniciar con esta bienaventuranza es hacernos entender que la montaña es muy alta, ¿sí? Que la cima es inalcanzable, que estamos fuera del reino, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y no podemos entrar por nuestra propia cuenta. Y a menos que entendamos que debemos ser pobres en espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. La ley entonces, hermanos, nos lleva a ese punto. Por eso fue necesario que viniera primero la ley. Porque la ley nos deja pobres y miserables, sin justicia propia. Y luego vino el Salvador, el Mesías, Jesús, ¿sí? ¿Y qué hizo? Descendió hasta ese punto. ¿Sí? Se humilló hasta lo sumo, para luego con su justicia rescatar al humilde y enriquecer al pobre. ¿Sí? Y esto tenía mucho sentido en tiempos de Jesús, hermanos, porque los judíos estaban muy orgullosos de su sistema religioso y de su justicia propia.
¿sí? Por eso el Señor les dijo más adelante en el mismo sermón, en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso ahora nos dice quiénes son los que son aquellos verdaderamente bendecidos por Dios, los verdaderamente felices, de los cuales es el reino de los cielos. ¿Sí? Y para sorpresa y rabia de los religiosos altivos de ese tiempo, los verdaderamente benditos del Padre son aquellos que ellos mismos despreciaban. ¿Sí? Los pobres en espíritu y humildes de corazón, los que se consideraban indignos. Tanto que los fariseos y los religiosos de ese tiempo no querían ni sentarse a la mesa con ellos, no querían ni tocarlos, ¿sí? No se mezclaban con ellos. Pero dice el Señor, ellos son los que son verdaderamente felices, les dice. ¿Por qué? Porque ellos desde esa posición de bajeza, ellos desde ahí pueden ver la grandeza, la hermosura y el gran valor de Cristo. Ellos pudieron verle, ¿sí? Los demás no le reconocieron. Vino el Mesías y no le conocieron. ¿Por qué? Porque estaban inflados, ¿sí? Pero los humildes pudieron reconocerle, pudieron ver su grandeza, su hermosura, ¿sí? Y la grandeza de su salvación, de su gracia, porque reconocían su condición. Pudieron ver la grandeza de sus misericordias, sí, que son nuevas cada mañana, porque necesitamos de su misericordia cada mañana, ¿correcto? Porque pecamos, sí. Porque en el reino de Dios, hermanos, solamente siendo pobres somos ricos. Sí, estas son las paradojas de las bienaventuranzas. Solamente perdiendo tu vida, dice la Escritura, por causa de Cristo y del Evangelio, la salvarás. ¿Sí? En cambio, en toda la Escritura nos dice una y otra vez que a los altivos y los orgullosos Dios los mira de lejos. ¿Sí? Salmo 138:6. Que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. 1 Pedro 5:5. Que los ricos y los soberbios difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Y que el que se enaltece será humillado. Mateo 23:12. Y que la única forma de ser realmente feliz por toda la eternidad es entender nuestra propia indignidad, nuestra propia inhabilidad para agradar a Dios, ¿sí? Y nuestra propia incapacidad de alcanzar ese estándar de Dios. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu, hermanos? Empecemos entonces por la palabra pobre. El vocablo griego es tokos y se traduce como pobre, pero también se traduce como mendigo. ¿Sí? Hay otra palabra en el Nuevo Testamento que se traduce como pobre. Es usada en las cartas, es usada en varias ocasiones en la Escritura, pero se refiere a los pobres que tienen poco, pero que pueden trabajar, ¿sí? Pero que tienen que trabajar muy duro para obtener su sustento diario, ¿sí? Pero la palabra usada aquí en pobres en espíritu, la palabra tokos, equivale al pobre que no tiene absolutamente nada, a un mendigo que no posee sino los harapos que viste. Que su condición de miseria es tal, ¿sí? Que su condición, su inhabilidad para trabajar es tal, y su pobreza es tal que no le queda otra opción que mendigar.
¿sí? Que depender de lo que le dan, depender de la misericordia de otros. De hecho, esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para describir a Lázaro, ¿sí? Y se traduce precisamente ahí como mendigo, ¿sí? Un mendigo llamado Lázaro, dice en Lucas 16:20. Y dice que era tan pobre que se echaba a la puerta del hombre rico y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Sí? Y el Señor dice, esta es la condición que debemos de tener para entrar en el reino de los cielos. Mendigos sin nada. Nada absolutamente que traer delante de Dios. Nada bueno que podamos poseer. Al final, ¿a dónde fue Lázaro? ¿Y a dónde fue el hombre rico? ¿Sí ven la diferencia? Entonces por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Pobres en espíritu. Sí, dice pobres en espíritu. No dice pobres económicamente. No está hablando de posesiones o de dinero. Dice pobres en espíritu. Ni tampoco dice pobres de espíritu. ¿Sí? Pobre de espíritu es aquel que no tiene ánimo, que no está dispuesto a ejecutar nada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con pobres en espíritu? Pobre en espíritu, según la Escritura, es lo contrario a altivo de espíritu. ¿Sí? Es aquel que ha perdido toda confianza en sus fuerzas, en sus propias fuerzas, y descansa solo en las fuerzas de Dios. Es aquel que dejó todo su orgullo y sus actos de religión para venir con manos vacías y ser lleno de Cristo. ¿Sí? Aquel que viene a Él con un corazón humillado. Y que dice la Escritura, y al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, ¿verdad? Sino que el Señor le recibe, ¿sí? Y a este mira a Dios, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra, dijo Isaías en Isaías 66:2. De hecho, Isaías vivió durante un tiempo de decadencia espiritual del pueblo de Israel, después del reinado del rey Usías, ¿sí? Y ellos pensaban que estaban bien. Sí, de hecho estaban bastante orgullosos con respecto a su posición económica, política y militar en el mundo en ese momento, sí, como nación. Pero dice la Escritura que se habían apartado de los mandamientos del Señor, sí, de la ley del Señor, y se habían ido tras los ídolos. Pero ellos pensaban que estaban bien, sí, bendecidos por Dios. Y el Señor trae un mensaje por medio del profeta Isaías, un mensaje de condenación, de castigo. Y luego le da a Isaías una visión de Dios, ¿recuerdan? Y es ahí, es entonces que Isaías, al estar frente a la presencia de Dios y se da cuenta de la gloria y de la santidad de Dios, es entonces que él exclama, ay de mí, en Isaías 6:5, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sí? En hebreo la expresión ay de mí significa un ay de lamento, ¿sí? Pero también significa cenizas.
O sea, está diciendo, ay de mí que soy como cenizas, soy polvo, soy reducido a nada. ¿Por qué? Porque he visto a Dios. Y yo soy inmundo de labios y mi pueblo es inmundo de labios. Ahora lo veo, dice. Es en ese momento que se da cuenta Isaías, ¿sí?, de su verdadera condición y de la condición de su pueblo delante de Dios, que es una condición de inmundicia, una condición como polvo, dice, ¿sí?, comparado con su excelencia y su santidad. Y esto lo lleva a ¿qué? Lo lleva a humillarse, ¿sí?, y a someterse a la voluntad de Dios. Y respondió al mandato del Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Otro ejemplo claro es el del fariseo y el publicano en Lucas 18. ¿Recuerdan? Estaban ahí en el templo y estaba un fariseo y estaba un publicano, y el fariseo dice que oraba consigo mismo, ¿sí? Hablaba consigo mismo, ni siquiera hablaba con Dios, y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como las demás personas, yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro, y gracias porque no soy como este que está acá, sí, pecador, decía, ¿no? No se volteen a ver, hermanitas, ¿eh? Así decía, sí, y el publicano, ¿qué decía? Dice que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. ¿Sí? Y cuando el publicano dice, sé propicio a mí, se refiere a la sangre del propiciatorio, ¿sí?, que se extendía ahí sobre la plancha de oro del Arca de la Alianza. Y ahí se ponía una parte de la sangre del sacrificio de expiación que se hacía cada año. Y esa sangre, dice la Escritura, hacía propicio a Dios con respecto del pueblo, ¿sí? Hacía expiación, hacía reconciliación con Dios. Entonces, lo que el publicano estaba diciendo es, yo no tengo ningún mérito, ¿sí? Yo no tengo nada que ofrecer. Soy un pecador, decía. Pero hay una sangre que fue derramada sobre el propiciatorio. ¿Sí? Una sangre que fue derramada por mí, en lugar de mí. Sé propicio a mí, ¿sí?, porque soy pecador. Y sabemos que esto pues era sombra y figura de Cristo, ¿correcto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el texto que el publicano, ¿qué pasó con él? Dice que descendió a su casa justificado. ¿Sí? La condición entonces, hermanos, para la justificación, que es sin mérito alguno, es por gracia, se extiende del mismo modo a la santificación. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, pobre en espíritu es aquel que ha sido redimido y ha sido santificado. Ajá. Porque el publicano no es que fuera a su casa y siguiera haciendo lo mismo, ¿verdad? Donde dice fue justificado, descendió a su casa justificado. ¿Qué les decía el Señor a aquellos que Él perdonaba? Ve y no peques más. Ajá. Justificación, ¿sí? Santificación. Entonces, aquel que ha sido redimido y ha sido santificado es porque está crucificado con Cristo, ¿sí? Porque el pobre en espíritu, hermanos, es aquel que puede decir de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Fíjense, Charles Spurgeon dijo, escuche con atención,
Es digno de una doble mención que esta primera bienaventuranza sea dada más bien a la ausencia que a la presencia de cualidades encomiables. Es una bienaventuranza que no es para el hombre que es distinguido por esta virtud o notable por aquella excelencia, sino para aquel cuya característica principal sea que confiesa sus propias tristes deficiencias. Esto es intencional para que la gracia sea vista más manifiestamente, poniendo su mirada primero no en la pureza, sino en la pobreza. No sobre los que muestran misericordia, sino sobre los que necesitan misericordia. No en aquellos que son llamados hijos de Dios, sino en aquellos que claman, no somos dignos de ser llamados tus hijos. Fíjense. O sea, como el hijo pródigo, hermanos. ¿Sí? No somos dignos de ser llamados tus hijos. Y la historia del hijo pródigo, hermanos, es la historia de todos nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos gastado los bienes de nuestro padre viviendo disolutamente. Acuérdense, hermanito. Sí. Y nos encontramos en la miseria. En la antigüedad, los pobres, los mendigos, como los que se refiere aquí el texto, se ponían trapos en la cara para taparse el rostro. Y se amarraban trapos aquí para taparse la cara. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque les daba vergüenza que los conocieran porque estaban mendigando. Pero no les quedaba otra opción. ¿Sí? Pues fíjense, hermanos, nosotros tenemos una causa mucho mayor para avergonzarnos, porque hemos vivido neciamente. Sí. Y aún así a veces pensamos que merecemos las bendiciones del reino de los cielos, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué declara el Señor? No hay justo, ni aún uno, dice su palabra. Sí. Y lo nuestro viene a ser pura religión. Pura religión. Y el religioso pues puede hacer todos los rituales que quiera, sí, pero el Señor no se complace en los rituales. Sí, hace poco platicaba con una persona que me decía, que le estaba yo exponiendo, ¿no?, el Evangelio, y me decía, mi papá me decía, ora 3 veces al día por nosotros. Dice, 3 veces al día ora por nosotros. Pero yo le digo, papá, ¿y por qué no vas a ayudar a tu hermano? Su hermano, dice, vive ahí a 1 cuadra de su casa y está enfermo y vive solo y no va a ayudarlo. Pero ora 3 veces al día. Y dice que le decía eso y que se enojaba a su papá y que la corría. O sea, puede aparentar piedad, sí, decir, oye, ora 3 veces al día, órale, ¿no? Qué piadoso, ¿no? Y es algo bueno, ¿no? No me malinterpreten. Pero si no va acompañado de obras, entonces, ¿qué dice la Escritura? Es una fe muerta, ¿sí? Puede aparentar piedad, pero su piedad viene a ser mero ritual, mero ritualismo, ¿sí? Y el Señor no se complace en ello, sino que lo rechaza. Pero ¿qué dice la Escritura? Cuando los pobres en espíritu vienen a Él, en su completa humillación, indigencia y desgracia, Él los acepta. Él los acepta de inmediato, ¿sí? Y se inclina desde los cielos para bendecirlos. Los bendice con toda bendición espiritual, ¿sí? Los bendice con un corazón y una mente renovados y con la ley escrita en sus corazones para ponerla por obra. ¿Sí? Y esto
trae una felicidad inmensa. Eso significa ser bienaventurado, más que feliz, ¿sí? Cuando la ley está escrita en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque son muy dichosos, muy felices todos aquellos que guardan sus mandamientos. Felices aquellos que guardan sus mandamientos y su palabra. Entonces, hermanos, esto nos enseña sobre todas las cosas a preocuparnos por lo que concierne a nuestros espíritus. ¿Sí? No debemos quedarnos satisfechos con la religión externa. ¿Sí? Necesitamos algo más que la apariencia y la forma de la piedad. Requerimos de la inserción de la palabra de Dios en nuestro espíritu. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Calificamos para ser pobres en espíritu? En primer lugar, ¿entendemos que hay un reino espiritual? ¿O estamos encerrados en el mundo de las cosas visibles? En el día a día. Pero si el Espíritu Santo, hermano, te ha dado una convicción de lo espiritual, de lo invisible, y tú puedes reconocer tu pobreza espiritual, entonces eres bienaventurado, ¿sí? Eres dichoso. Aunque tu única percepción de ti mismo sea el doloroso entendimiento de que eres miserable. Si es así, pues entonces esta bienaventuranza es para ti, hermano. Pero, ¿cómo sé yo que soy bienaventurado del Padre? Sí, porque a veces dudamos, ¿no? Si somos salvos. A veces dudamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pecamos, fallamos. Bueno, hermanos, fíjense, a menudo cuando un pecador reconoce de corazón el profundo arrepentimiento que se requiere por sus muchos pecados delante de un Dios tan santo, a veces siente que no ha experimentado ese nuevo nacimiento que enternece la conciencia del ser humano, ¿sí? Y tiene miedo de ser en alguna medida un hipócrita, ¿ah? Por los deseos que ve que hay dentro de sí, ¿sí? Y se considera un miserable delante de Dios y de su ley recta, perfecta. Luego a veces escucha sobre las humillaciones de los hombres de Dios y desearía ser como ellos. Lee acerca de las descripciones del arrepentimiento en la palabra de Dios y ora para poder experimentarlas. ¿Sí? Pero no descubre nada en él sobre lo que pueda decir, tengo al menos algo bueno en mí. No encuentra nada bueno en sí mismo. Porque en el pobre de espíritu toda jactancia ha sido eliminada. Toda jactancia. Ahora la segunda parte del texto dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? De ellos es el reino de los cielos. Entonces, esto no es una promesa en cuanto al tiempo futuro, en cuanto al futuro, sino es una declaración en cuanto al presente. ¿Sí? No dice de ellos será, sino de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Porque luego hay quienes afirman que
con reino de los cielos el Señor se refiere exclusivamente al reino milenial y hacen distinción entre reino de Dios y reino de los cielos. Pero entonces surge la pregunta, ¿quiere decir que Dios no ha reinado antes? ¿Sí? ¿Quiere decir que Dios no ha tenido un grupo de personas que le han reconocido como Dios y Rey y le han adorado? ¿Quiere decir que estas bienaventuranzas no son para nosotros ahora, sino que son para el futuro? Pero no es así, hermanos. Vemos en la Escritura que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. ¿Sí? Es un reino que es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Y no tiene límites. Y la cuestión es que el término reino de los cielos lo usa Mateo por diferentes razones, ¿sí? Porque siendo dirigida principalmente para los judíos, no querían mencionar el nombre de Dios, y dice, en lugar de reino de Dios, dice el reino de los cielos. Y también porque corresponde a la expresión del reino de Dios esperado, ¿sí? Y que sería instaurado por el Mesías enviado del cielo para el reino. Entonces, por lo tanto, el Evangelio de Mateo se escribe para responder a una pregunta, ¿sí? Si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? ¿Ah? Por eso es que los discípulos, cuando Jesús muere y va a la cruz, ellos no podían entender lo que sucedía, ¿sí? Porque ellos estaban condicionados por una teología históricamente expresada en un concepto. El Mesías va a reinar. Por eso estaban consternados y confundidos cuando murió en la cruz, y cuando resucitó, pues tampoco podían creerlo. ¿Sí? Y esto se ve claramente expresado en los discípulos de camino a Emaús, ¿sí? Que le dijeron al Señor cuando se les apareció y no le reconocieron. Le dijeron, le crucificaron y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y no entendían lo que estaba pasando. Entonces, miren, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, la Biblia enseña que Dios siempre ha tenido reino, correcto, desde siempre. Y después de la creación, Dios delegó a Adán la administración del reino que provenía de los cielos, correcto, el reino de Dios aquí en la tierra. Algo que el pecado, el enemigo ha querido destruir también desde el principio, ¿sí? El enemigo no quiere que nadie obedezca al reino de Dios y hace todo lo posible por impedirlo, ¿eh? Pero siempre hubo un linaje, lo hemos visto en la serie de Génesis, siempre hubo un linaje, un grupo de personas que continuaron transmitiendo el conocimiento de Dios, ¿sí? Principios de adoración que reconocen a Dios como el Señor, como Rey sobre todo, y continúa el reino de Dios o reino de los cielos en la tierra, ¿sí? Y pasa el tiempo y se manifiesta el deseo de Dios por escoger, por apartar un pueblo para que sea reino de sacerdotes y nación santa, ¿sí? En donde el reino de Dios se manifieste. Pero ellos, dice ahí la Escritura, que fueron incapaces de manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, y son juzgados, aunque dice ahí la Escritura que un remanente fiel fue preservado. Y luego viene el Mesías, ¿sí? Que proclama un mensaje de aproximación del reino en su persona, en su obra. Por eso cuando Él vino dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado. Ya está aquí. Entonces, después muere el Mesías, como estaba escrito. Resucita, asciende al cielo, es exaltado sobre todo, y el Evangelio es predicado en el mundo. Y dice Pablo en Colosenses 1:13 que ahora Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Y a este reino se entra solamente de una manera, hermanos. El Señor se lo dijo a Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, no entrarás en el reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5. Entonces, solo por el nuevo nacimiento se entra en el reino de los cielos. ¿Sí? Y al nacer de nuevo, y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y produce en nosotros santificación y por ende obediencia a sus mandamientos, ¿sí? Sometimiento a las leyes de su reino. Y en el Sermón del Monte, Cristo establece los principios de la ética del reino, ¿sí? En su primera venida, en la que vino a redimir y a establecer un reino espiritual. Sí, en su primera venida Él vino a establecer un reino espiritual. Y después, en su segunda venida, vendrá ahora sí a reinar sobre todo, a juzgar. Entonces, el Sermón del Monte es para nosotros, ¿sí? Es para su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es Rey sobre nuestras vidas. Sí, hermanos, lo cual es un aspecto importante del reino de Dios. Y cuando entramos en el reino de Dios, entonces nosotros heredamos las bendiciones de ese reino, ¿sí? Gracia, misericordia, paz, gozo, sabiduría por medio de su palabra, consuelo en tiempo de aflicción, protección de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos y somos reinados por Jesucristo, el Rey, ¿sí? El cual tiene todos estos atributos y más, y Él los transmite a nosotros por su Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Por eso tenemos el fruto del Espíritu. Y esto constituye las bendiciones del reino, ¿sí? La santificación a través del Espíritu Santo, lo cual es el anticipo de la promesa, las arras de nuestra herencia, de la glorificación. Y de esta manera, hermanitos, nosotros somos representantes del reino aquí en la tierra. Somos embajadores en nombre de Cristo, dijo Pablo en 2 Corintios 5:20. Por eso el Señor ahí enseguida de las bienaventuranzas dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, porque hacemos su voluntad y así representamos el reino. Por eso dice más adelante, también en el sermón, en la oración modelo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí. Porque Él es el Rey en el cielo y también en la tierra, sobre aquellos que obedecen su voluntad. Y esta verdad, hermanos, es claramente revelada en toda la Escritura, porque el Señor es representado constantemente como reinando sobre los pobres. Sí, dice David en el Salmo 72, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. ¿Sí? Y como cantó María en alabanza a Dios por la llegada del Rey Mesías, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y todo esto lo hizo, hermanos, dejándonos ejemplo. ¿Cómo? Haciéndose pobre, humillándose, haciéndose él mismo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Sí, hermanos. Y aquel que se hace pobre
entonces está próximo a ser enriquecido con la gracia del reino. Por eso dice, son bienaventurados, son dichosos, son felices. Y todo esto en el tiempo presente. En esta vida, hermanos, en la que gemimos dentro de nosotros mismos y necesitamos ser consolados. Mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios. Señor, gracias. Tu palabra es un consuelo enorme. Señor, qué manera de empezar tu mensaje, tu sermón, dándonos esperanza, Señor. Nos das esperanza, Señor, porque en nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno en nosotros, Señor. No tenemos nada que ofrecerte a ti, Señor. Porque hemos pecado, Señor. Hemos fallado una y otra vez. Y tú has sido paciente con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Has sido misericordioso, Señor. Pero tú nos das esperanza porque no es por mérito, no es por ganancia, no es un premio, es por gracia para todo aquel que se humilla y ve en Cristo un Salvador, un Redentor. Señor, que nos humillemos siempre delante de ti. Señor, ayúdanos a ser pobres en espíritu. Ayúdanos, Señor, a no ser altivos, a no ser soberbios. Ayúdanos, Señor, porque delante de ti, delante de tu santidad, de tu perfección, somos miserables, Señor. Somos mendigos que no tenemos nada. Que vengamos a ti con manos vacías, Señor, siempre. Para que podamos ser bienaventurados, dichosos, felices, aún en nuestra miseria, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por esta esperanza, por este consuelo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, Señor. Y toda la gloria, toda la honra, todo el honor es solo para ti, Señor, por siempre. En nombre de Jesús. Amén.